La dominancia de Bitcoin vuelve a tomar el control del mercado, algo que según el análisis general del mercado de criptomonedas, según el contexto en el que nos encontramos y según los datos históricos, no solo va a durar unos cuantos meses, sino que también traerá dolor a muchas de las altcoins. En el vídeo de hoy hago un análisis de la última hora de Bitcoin, de lo que está pasando con la dominancia, de lo que está pasando con las altcoins y de lo que podemos esperar de cara a lo que resta de año. Bueno, voy a hacer un análisis muy rápido de la última hora de Bitcoin. Nada, estaré 2 minutos y pasaremos ya directamente al tema principal del vídeo. Y es que, pues bueno, tampoco ha habido demasiado cambio en este punto. Seguimos formando ese ataque hasta lo que creo que van a ser por lo menos los 27.000 puntos, algo que se forma siempre después de formar un cruce de la muerte, en este caso. ¿Cuál es el patrón que se forma siempre? Pues bueno, un movimiento a la baja, un movimiento al alza, un movimiento que rompe con el mínimo anterior, un último pullback y luego ya la confirmación de ese cruce final o el movimiento bajista que contrae siempre ese cruce, ¿no? Independientemente de ello, debido al contexto en el que nos encontramos, es decir, no estamos en un mercado bajista, no podemos esperar ni mucho menos algo que sea no parecido, sino la mitad o una cuarta parte tan solo de todo este movimiento bajista que se formó después de este gran cruce de la muerte, el último gran cruce de la muerte que hemos tenido. Podemos esperar algo bastante similar a lo que ha sucedido en el año 2019, contexto de mercado en el que veníamos ya del mercado bajista, parecía que arrancábamos en forma de bull run, el precio se va atascando por diferentes motivos, forma un cruce de la muerte. Fijaros el mismo patrón, movimiento a la baja, movimiento al alza, ruptura del mínimo anterior, pullback fuerte y luego ya el movimiento bajista fuerte, pues bueno, sí que es cierto que podemos esperar algo de este estilo, ¿no? Bueno, independientemente de ello, seguimos formando ese movimiento, no es un movimiento demasiado fuerte, fíjate que no es un movimiento directo, claro, conciso, sin dudas, sino que pues, podemos comprobar a través del análisis de diferentes velas, en 4 horas ya es suficiente, como tenemos muchas velas no solo rojas, es decir, bajistas, sino también verdes con falta de fuerza. Aquí tenemos high test, que aunque sean velas verdes también son bajistas, tenemos dojis, tenemos mucha sombra, es decir, un movimiento difícil de mantener. ¿Esto quiere decir que no vamos a ser capaces de lograr el target y que nos iremos para abajo? No necesariamente. Puede ser perfectamente que podamos entrar en un proceso correctivo antes de atacar, puede ser que pues, podamos tirar de forma totalmente desacelerada. No tengo ni idea porque no soy inventor y tengo que trabajar sobre lo que veo, ¿no? Pero lo que está claro es que hay falta de fuerza a atacar con dirección y con credibilidad estos niveles. Algo normal si lo que podemos esperar a posteriori es un movimiento a la baja. Entonces, independientemente de la fuerza o no fuerza de este movimiento, es cierto que en los niveles objetivo, 27.000, 27.500, 28.000, hay mucha resistencia. Primero tenemos este nivel, el nivel horizontal que estás viendo, en los 27.100, 27.200, zona de soporte y resistencia muy importante. Es el que menos me preocupa porque después tenemos primero la media móvil de 50, segundo la media móvil de 200, tercero el nivel de máximo anterior y cuarto la Bull Market Support Band. Entonces, se hace difícil pensar que el precio de Bitcoin, después de lo que estamos viendo, va a poder no solo atacar estos niveles, sino que seguir con fuerza este recorrido alcista. Con lo que es un poco sobre lo que tenemos que trabajar. Pero mientras Bitcoin se acerca nuevamente a la Bull Market Support Band, y vamos a ya ir en materia, mientras Bitcoin se acerca claramente nuevamente a este punto de aquí, a la Bull Market Support Band, como digo, y tiene una semana claramente en verde. Estamos viendo una semana evidentemente alcista en Bitcoin, no solo por el color verde, sino porque también pues, es una semana donde se forma una sombra que como que testea toda esta zona de aquí, todos estos niveles, los deja atrás y bueno, es una vela de reversión en zona de soporte que sin ningún problema, como digo, puede construir un movimiento alcista durante esta semana, incluso la que viene o la otra, atacando los niveles que comento, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las altcoins? ¿Qué está pasando con la semana de, pues, diferentes altcoins? Vamos a empezar. Cardano, vela en forma de doji, mínimos anteriores, lejos de la bull market support band. BNB, doji, mínimos anteriores, no, sino que también los mínimos de todo el mercado bajista, muy lejos de la bull market support band. Mana, 3/4 partes de lo mismo. Matic, 3/4 partes de lo mismo.
Ripple, en este caso, la tesitura de Ripple es totalmente diferente por su situación fundamental. Algorand, tres cuartas partes de lo mismo. Atom, lo mismo. Avax, lo mismo. Cake, lo mismo. Chiliz, lo mismo. Y así podríamos seguir consecutivamente y podríamos ir una a una, pero también lo podemos analizar de otro modo y es a través de la capitalización total 3. ¿Qué podemos ver? ¿O qué gráfico es este, mejor dicho? Bueno, es la capitalización total del mercado de criptomonedas, pero excluye primero a Bitcoin y segundo a Ethereum. Con lo cual, la acción del precio o la importancia dentro del mercado de Bitcoin y de Ethereum no se ven reflejados aquí. ¿Qué podemos ver de este gráfico a simple vista? Bueno, pues que el precio se ha quedado bastante lejos de ese patrón de cuña que en principio daba paso al final del mercado bajista. El precio no ha sido capaz de atacar ni de acercarse al máximo anterior, que es el inicio del patrón de cuña. Bitcoin está aquí. Bitcoin se está moviendo por aquí, por encima del máximo del patrón de la cuña. En la capitalización total 3, que incluye todo menos Bitcoin y Ethereum, está o se ha quedado bastante lejos. No han sido capaces las altcoins de llegar ni al target mínimo, que es el inicio de este patrón. En patrones de cuña, cuando rompes la cuña, el target mínimo es atacar el inicio del patrón. En patrones de canal, lo mismo. Patrones de triángulo, lo mismo. Es decir, no han sido capaces las altcoins ni de llegar al target mínimo, que seguiría siendo un target bajista, porque tú tienes un patrón de cuña, vamos a dibujarlo, tienes un patrón de cuña, lo rompes la cuña, atacas, estás en una tendencia bajista, atacas el máximo de la cuña y luego continúas. Es perfectamente posible, pero no han sido capaces ya ni tan solo de rechazar este punto de aquí, se han quedado por la mitad, ¿no? Claro, mientras Bitcoin hacía máximos y mínimos crecientes, si cogemos y ponemos encima el gráfico de Bitcoin, donde lo tenemos, por aquí, nueva escala de precios, mientras Bitcoin iba haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿qué es lo que hacía el resto de altcoins? Nada, literalmente nada. Si esto pasa, o esto ha pasado en lo que se supone que es un arranque de un mercado alcista, ¿qué podemos esperar si se confirma un escenario negativo en un supuesto cruce de la muerte? ¿Qué podríamos esperar si realmente el cruce de la muerte del que hemos hablado, si el rechazo de la bull market support band, si este año pre-halving, si una hipotética recesión? ¿Qué podríamos esperar si, pase lo que pase, el mercado inicia un movimiento bajista mayor? Bueno, lo iremos respondiendo durante el vídeo, en unos minutos lo tendrás, pero antes de ello, hemos comparado qué están haciendo las altcoins, hemos visto qué está haciendo la capitalización total menos Bitcoin y Ethereum. Vamos a comparar rápidamente qué es lo que está pasando en diferentes pares de una altcoin contra Bitcoin. Solana rechaza la bull market support band y vuelve nuevamente a la senda bajista, con un target muy probable a los mínimos recientes. Matic ya ha roto claramente el mínimo anterior y se acerca a esta zona de 0,00001778. Siguiente target. BNB, muy cerca de romper el mínimo anterior, y no solo eso, sino el soporte que confirmó durante el año 2021. Tema muy importante. Vamos a buscar Cardano. Lo mismo, muy cerca del mínimo anterior y de romper ciertos soportes muy importantes. DOT ya ha roto el mínimo anterior. Mana ya ha roto el mínimo anterior. Litecoin, bueno, el mínimo anterior es este, se está acercando al mínimo del mercado bajista del año 2022. Sandbox, lo mismo que Mana prácticamente. Entonces estamos viendo claramente cómo hay dificultades muy importantes. Pero, ¿qué pasa Ethereum Bitcoin? Lo mismo. Ya está rompiendo el mínimo anterior. En Ethereum Bitcoin estamos viendo cómo el precio ya está rompiendo nuevamente el mínimo anterior y está haciendo un patrón muy similar a lo que viene haciendo durante todo este mercado. Si yo dibujo esta diagonal, ¿qué es lo que está pasando? Diagonal, toque para abajo, toque para abajo, toque para abajo, toque para abajo, toque para abajo. No hemos sido capaces ni de tocarlo en este caso, pero ya estamos yendo para abajo. Es muy similar a lo que hacía Solana Bitcoin. Fíjate. Diagonal, toque para abajo, 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 hasta que
en el momento en el de ir para abajo, forma un doble suelo y es capaz de romperlo. ¿Qué podemos esperar de Ethereum contra Bitcoin? Bueno, esto indica que pese a que Ethereum se comporta mejor que las demás altcoins, también va a pasar por el aro. Pero ¿cómo sabemos que Ethereum se comporta mejor que las altcoins? ¿Tenemos que ir altcoin por altcoin, altcoin por altcoin? No, cogemos el gráfico capitalización de mercado total 2 y aquí ¿qué tenemos? Tenemos la capitalización de mercado que excluye únicamente a Bitcoin. Aquí tenemos dentro el gráfico de Ethereum o la acción del precio de Ethereum. ¿Qué tenemos que hacer? Coger nueva escala de precios y poner total 3. Vamos a comparar. Ahora estamos comparando en línea de color naranja, la voy a poner de color blanco, total 3, que es la capitalización total excluyendo a Bitcoin y excluyendo a Ethereum. Y aquí en gráfico de velas tenemos total 2, que es la capitalización, excluyendo únicamente a Bitcoin, manteniendo Ethereum. Fíjate la diferencia. Fíjate que en el momento en el que el mercado forma un pullback, total 2 sube más que total 3. En el momento en el que el mercado continúa y forma el patrón de cuña, total 2, ¿qué hace total 2? Rompe claramente el mínimo anterior. Total 3, no. ¿Por qué? Porque está Ethereum sustentando este mercado. En el momento en el que sube el mercado y rompe la cuña, total 2, total 3, que es la línea blanca, se queda muy lejos del patrón o el inicio del patrón. En cambio, total 2 se queda bastante cerca. En el momento en el de ir nuevamente de vuelta, total 3 se queda muy cerca del mínimo anterior y total 2 se queda, bueno, un poquito lejos, ¿no? Podríamos decir, con algo de distancia. Así que ¿esto qué nos está indicando? Nos está indicando que sí, Ethereum se comporta y se comportará mejor que el resto de altcoins porque es un análisis totalmente objetivo, porque únicamente es poner total 2 y total 3 y comparar, pero que independientemente de ello, Ethereum pasa por el aro y Ethereum se va a comportar mucho peor que Bitcoin, haciendo buena esa dominancia alcista. Pero, ¿por qué en vez de comparar total 2 y total 3, que incluyen monedas estables, por qué no restamos esas monedas estables? Pues bueno, con este gráfico finalizamos esta pequeña comparación para ver qué es lo que podemos esperar y por qué el mercado va a pasarlo mal, y luego ya pasamos a hablar de datos reales y estadísticas sobre lo que podemos esperar de cara a lo que resta de año. Pero ¿qué es este gráfico de aquí? Son gráficos que creamos hace mucho tiempo. Esto es total 3 restando USDT y dividiendo entre Bitcoin. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un gráfico claramente bajista. Tenemos un gráfico que se encuentra literalmente en el mismo punto. Aquí lo tenemos que en el último mercado alcista del año 2019. Rechazando estos niveles de aquí, formando un pullback y ¡pam! Arranque bajista. Y ahora, en el año 2023, nuevo año pre-halving, rechazamos estos mismos niveles de aquí, formamos un pullback, bull market support band, para abajo. ¿Qué pasa si este gráfico cae? Significa que la capitalización total del mercado de criptomonedas, excluyendo a Bitcoin y excluyendo a Ethereum, pero esa capitalización, quitándole también las monedas estables, lo va a pasar mal. O en otras palabras, todo menos Bitcoin, Ethereum y monedas estables van a caer. O lo van a pasar peor. Ahora veremos si tienen que ser en caída sí o sí o no. ¿Y qué pasa si en vez de total 3 ponemos total 2, excluyendo únicamente a Bitcoin? Aquí está Ethereum en la ecuación. Aquí hemos visto que, oye, Ethereum no va a caer, caerá lo demás, o se comportará peor lo demás. Pero ¿y si metemos a Ethereum? Lo mismo. Fíjate, estamos atacando la misma diagonal. Ruptura, pullback, continuación. Misma diagonal, ruptura, pullback y continuación. Tenemos que esperar que el mercado de altcoins, incluyendo a Ethereum en esto, caiga un 59% o se comporte un 59% peor que Bitcoin. No, la respuesta es no, no tiene que ser tampoco esto, pero la estructura, la acción del precio, si tú coges esto de aquí, haces así, te vas, no miras lo que está pasando y haces un volteo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que dirías? Pues mira, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. ¿Por qué? Porque es una tendencia alcista. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una tendencia alcista porque le hemos dado volteo, es una tendencia bajista. Todo viene a decir lo mismo. Las altcoins no son buena idea durante los próximos meses, ya que independientemente de que Bitcoin suba
caiga o haga mortal, van a pasarlo peor. Lo van a hacer mucho peor que Bitcoin. Pero ¿por qué durante los próximos meses? ¿De dónde me saco yo ese dato de los próximos meses? Bueno, antes de responder exactamente a esta pregunta, voy a analizar la dominancia de Bitcoin como tal. Si nos venimos por aquí, ¿qué es lo que podemos comprobar? Pues nuevamente, la estructura es totalmente alcista. El precio hace un doble suelo, con lo cual principio de cambio de tendencia, e inicia impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. No solo tenemos una acción del precio alcista, sino que hemos rechazado niveles de soporte importantísimos, hemos roto resistencias importantísimas y estamos siguiendo la Bull Market Support Band como soporte dinámico de forma clara. Es decir, tenemos estructura en cuanto a acción del precio, estructura en cuanto a elementos que componen un análisis técnico, resistencias, soportes y demás, y también tenemos los indicadores a nuestro favor. Además, no solo eso, esta línea de aquí marca el final del mes de septiembre. Comentamos que en los meses de septiembre se forma un cambio de dirección. Ya estamos en pleno mes de septiembre y estamos formando ese cambio de dirección, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, o de arriba para abajo, o de arriba para abajo. En este caso, ¿qué es? De abajo para arriba. ¿Podemos esperar una continuación de la dominancia hasta el 58%? Sí. Nuevamente, ¿tiene que ser el 58%? ¿Bitcoin tiene que absorber el 58% del interés de todo el mercado de las criptomonedas? No tiene por qué necesariamente atacar este nivel, pero sí que es cierto que es el siguiente nivel. Entre el punto en el que nos encontramos y el siguiente nivel no hay nada, y el siguiente nivel es este, ¿no? Entonces, en cuanto a acción del precio, en gráfico diario ya hemos visto un patrón de cuña que formaba un pullback hasta niveles de soporte diarios y semanales y que puede dar la continuación. El precio ya está preparado para formar una continuación y estamos formando una estructura muy similar a esta, muy similar a esta, muy similar a esta. Y ahora tenemos una nueva estructura. ¿Cuáles son las estructuras? Pues claramente de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Ya está. Otra vez, ¿tiene que llegar al 58%? No tiene que llegar sí o sí al 58%. Como mínimo llegará al máximo anterior. Yo creo que sí, con una alta probabilidad, como mínimo Bitcoin absorberá el 52% de la capitalización total. Ahora está en el 50% clavado, 50.06. Pero estructuralmente, yo creo que con sus impulsos y pullbacks, pues seguirá atacando como mínimo el 52%. Oye, ¿por qué comento eso de durante los próximos meses? ¿Por qué comento que Bitcoin lo va a pasar o lo va a hacer mucho mejor que las altcoins durante los próximos meses? Pues bien, igual que hemos analizado muchas veces el ROI de pre-halving, halving, post-halving, SP500, Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, no sé qué, podemos hacer lo mismo pero con la dominancia. Así que ponemos métricas, vamos a poner dominancia y vamos a poner la dominancia de Bitcoin. Lo aplicamos y aquí tenemos todos los movimientos de la dominancia de Bitcoin desde el año 2011. 2023 es este de aquí. Lo tenemos aquí, incompleto. ¿A qué se parece 2023? ¿Al 2017? No. Fuera. ¿Al 2021? No. Fuera. Al 2013, no. Y al 14, y al 16, y al 22, y al 20, no. Se parece a 2015, 2019 y 2018. Entonces, 2015, 2019 y 2018. El gráfico del 2023 se parece a estos. Ahora mismo estamos en el día 258 del año, 15 de septiembre. Día 258. Estamos literalmente aquí. Día 258. ¿Qué esperamos de la dominancia en los meses o en los años en los que más se acerca este 2023 para Bitcoin? Vamos a poner 2023. ¿Qué podemos esperar? Subidas, movimientos alcistas, ascendentes, pero no solo esto, estamos en un año muy concreto, estamos en un periodo pre-halving, que también coincide con el periodo preelectoral, así que aplicamos, ocultamos todo. ¿Qué pasa en los años pre-halving y preelecciones? Esto es una muestra de lo que pasa. Estaríamos literalmente aquí, 258, aquí estamos. ¿Qué podemos esperar en los últimos 3 años pre-halving y preelecciones? Más subida y más subida, más absorción de Bitcoin en cuanto a importancia dentro del mercado. ¿Y qué pasa de promedio en la historia de la dominancia? Todos los años. Lo añadimos
y 258. Más subidas. La línea de color azul marca, vamos a poner así, 258. Estaríamos aquí. En la historia, en el promedio de todos los años de la dominancia, si sumas 2011, 12, 13, 14, tal, y haces un promedio, sale este gráfico. Como ves, esperamos más movimientos alcistas. Pequeño pullback y más movimientos alcistas. Pero, ¿de qué nos fiamos más? ¿Del promedio histórico o del promedio del contexto en el que nos encontramos? Pues del promedio del contexto en el que nos encontramos. Independientemente, me da igual. La hipótesis va hacia la misma dirección. Pero lo que es evidente es que le tenemos que dar más importancia a este gráfico, el cual es aún más alcista que el gráfico promedio histórico. Así que nada, únicamente quería hacer un pequeño ajuste, un pequeño update de la dominancia, de lo que estamos viendo, de lo que podemos esperar, de mejores y peores altcoins. Yo creo que las altcoins ya no se debaten entre cuál es mejor y cuál es peor, sino que se debaten entre cuál va a sobrevivir. Y eso no lo sabemos, ni tú ni yo, ni tu cripto influencer preferido, ni tu criptoanalista preferido, ni nadie. Es muy poco probable ser capaz de predecir con precisión cuál va a ser la altcoin que va a sobrevivir. Todo el mundo tiene preferencias, todo el mundo tiene gustos, pero es muy difícil ser capaz de determinar eso. Y cuando te debates entre existir o no existir, yo no jugaría con eso. Así que nada, dejo el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.